Satisfaction, uno de los grandes himnos de la música de todos los tiempos. ¿Quién no conoce la melodía? Sí, acá también suena con el simple como portada de este parlantín. ¿Suena Satisfaction también? Ahí está, lo dejo por acá. Satisfaction, el video de hoy en el canal. Bienvenidos. El simple original, publicado allá en 1965. Recordemos que el simple tuvo justamente una cara B en Inglaterra y una cara B diferente en Estados Unidos. En este caso es el simple original, dice, producido por Andrew Luke Oldham para Impact Sound. I Can't Get No Satisfaction, la versión norteamericana que tiene en el lado B de Under Assistant West Coast Promotion Men, el tema que está obviamente en el Out of Our Heads. Este es el simple original, toda una bomba, un simple muy buscado, no solamente por coleccionistas de los Rolling Stones, sino por aquellos que gustan de coleccionar vinilos en general. El simple, después les voy a ir mostrando las diferentes carátulas que fueron publicadas en todas partes del mundo. Se publicó como un maxi cuando cumplió 50 años. La canción, aquí la etiqueta, ¿no?, que dice 50 aniversario, y salió justamente con los dos simples, porque el que les mostré recién es la cara B, el Under Assistant es la cara B del London, el que salió en Norteamérica, pero la cara B del que salió en Decca en Inglaterra fue The Spider and the Fly. Bueno, justamente en este lo unieron todo porque, claro, es un vinilo imitando más o menos lo que es lo que era la carátula de los simples de aquella época. Y un poquito más adelante, y hace muy poco, salió el mismo, pero 55 aniversario. Hace muy poquito fue publicado esto, 2020, y también lo mismo que el otro, con las dos caras B incluidas acá. Vendría a ser así y así. Ahí muestro. Así vendrían a ser entonces estos dos. Satisfaction es una canción que obviamente poca presentación necesita. Es más, al final del video te vas a enterar cómo fue que se creó la canción, toda la historia atrás del gran himno de los Rolling Stones y del rock como lo es Satisfaction, que fue obviamente en LP publicado en el Out of Our Heads versión norteamericana, clarito dice acá, que incluye Satisfaction. Esta, reitero, versión norteamericana de 1965. La versión argentina, miren, versión argentina, selecciones de sus más grandes éxitos, el Out of Our Heads, y obviamente muchos aclaran que tenía Satisfaction, ¿no? De nuestra inspiración, así lo conocimos en 1965 en Argentina, de nuestra inspiración, que es el Out of Our Heads norteamericano. Y la canción que abre la faz B es Satisfaction, I Can't Get No. Lo dejo por ahí, no sé si se va a alcanzar a ver, pero por ahí lo dejo siempre. Y bueno, y después obviamente salió en diferentes, hay varias ediciones de este Out of Our Heads, pero lo central de este disco justamente es que tiene este tema que ya había sido mundialmente famoso, ya había sido número 1 en diferentes partes del mundo. El simple original de 1965. Algunas rarezas que mostramos habitualmente en este video. Bueno, ustedes me dicen otro simple, ¿no? Japonés. Bueno, empezamos a abrirlo, atrás igual, buscamos acá adentro, sacamos y decís, bueno, es un vinilo. No, no es un vinilo. Sigo, un librito, sigo abriendo y ¿saco un vinilo? No, saco un CD.
el CD de Satisfaction. Esta sí que es rareza, está buena, ¿eh? Es un CD donde tiene justamente las dos caras B que estuvimos hablando hace un ratito. Por ahí en algún lado tengo también lo que es el CD. Ah, lo tengo dentro del libro. Este libro, que algunos me preguntaron cuáles son los libros que utilizás. Bueno, acá está la portada. The Rolling Stones Worldwide, en este caso el número 1, el volumen 1, son 4 en total. Son libros alemanes, todo escrito en inglés, muy difíciles de conseguir y muy caros, pero valen la pena, son espectaculares, altamente recomendados son estos libros si los pueden conseguir. En este caso habla de los simples y de los EPs publicados entre 1963 y 71. Acá está justamente la portada de Satisfaction e incluso está Satisfaction cómo salió publicado en diferentes países, que ahora lo vamos a ver. Y adentro, para no perderme, dejé el CD, el simple en CD. Este sí, que lo abrimos por acá. Esto lo publicó ABKCO. Y así el simple CD viene negro atrás. Y el simple entonces con And I Get No Satisfaction. Y las dos caras B, tanto la de Inglaterra como la de Norteamérica, incluidas en el CD. En este libro, el Worldwide, está... Allí muestro el simple original, Satisfaction por acá, que indica que es el London, que se publicó originalmente un 4 de julio de 1965 y habla obviamente de lo que decíamos recién, que The Spider and the Fly fue la cara B en el lado británico y que obviamente fue número 1 en diferentes partes del mundo, etcétera, pero que el simple se publicó al mismo tiempo, en simultáneo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y en varias partes del mundo. ¿Muestro algunos otros Satisfaction? Dale, vamos. Este, que es un EP de 4 canciones brasilero, que tiene Satisfaction. Es de la década del 60, ¿eh? Muestro otros más. La Edad de Oro, la colección francesa de la década del 70. Allí está Satisfaction, pero ellos decidieron poner The Spider and the Fly, la araña y la mosca, justamente como cara B. Sigo, creo que era alemán, si mal no recuerdo, de la década alemana, Satisfaction y The Under Assistant. Tal vez muchos no se han dado cuenta, pero la misma foto del simple Satisfaction es la misma que se utilizó en el 12x5. Por eso dejé justamente el 12x5 allí. Mientras buscaba todo este material con Benicio, con mi hijo, me dice, ahí está Satisfaction, papá, ahí está. Y tenía razón, porque es el 12x5 el que él había visto. Y por eso dejé como fondo allí. Bueno, acá otra vez Satisfaction, el simple original, London, de 1965. Y en la cara B el Under Assistant, justamente. Español, Satisfaction, Jagger Richard, Rolling Stones. Y lado B, 19ª Crisis Nerviosa. Reeditado a petición del público. Fantástico, increíble poner esto en la cortada. Ahí está la 19ª Crisis Nerviosa y Satisfaction con un simple que salió obviamente más adelante, que incluso esto es fines de la década del 60, ¿no? 68, 69 debe ser esta portada. Bueno, están los simples argentinos, por supuesto, cómo no vamos a olvidar de ellos. Satisfacción y Damas de Honky Tonk. Acá están los argentinos y de los EP que salieron también entre el 65 y el 72 en Argentina. Damas de Honky Tonk, Píntalo de Negro y Satisfacción. Un poco destruido, pero bueno, estos no se consiguen más, ¿eh? Y los Rolling Stones, material argentino. Hay varios, acá hay otro idéntico que ya mostré. Otro más, Satisfaction, de Rolling Stones. Sigo con otro, I Can Get No Satisfaction, de Under Assistant West Coast Promotion Men. Le saco la funda, así se ve bien. Ahí, así se ve bien. Me encanta mostrar y compartir esta colección y todos estos años de locura y pasión por los Rolling Stones con todos ustedes. Otro, ahí va,
cómo salió Satisfaction como simple en diferentes partes del mundo, no solamente en el 65, la gran mayoría son de esa época, sino las reediciones, teniendo en cuenta que es un himno, que es un tema tan buscado, que los coleccionistas de vinilo siempre están tras una copia de Satisfaction, reitero, no solamente los fans, de los Rolling Stones. Este lo voy a abrir y lo quiero mostrar bien, porque es un promocional argentino de Satisfacción, que dice clarito aquí, prohibida su venta promocional. A ver, ahí. Lo voy a dejar ahí, mientras cuento un poco más, que sobre el final del video, reitero, te vas a enterar bien cómo fue la historia de Satisfaction, cómo fue que se creó la canción, cómo fue que se llegó a grabar, dónde fue que surgió todo esto. Al final del video te vas a enterar. Y voy a mostrar un par más, en este caso uno español, I Can Get No Satisfaction, pero que le agregaron Little by Little, por si provocar reflejos, sacamos por ahí. Y tengo el británico. Sí, me falta fundamental mostrar el británico, que tiene I Can Get No Satisfaction, Decca, ahí, y The Spider and the Fly, justamente en la cara B. Un poquito de lo que tenemos en materia de una sola canción. En este caso se trata, así como fue Jumping Jack Flash, bueno, se trata este video exclusivamente sobre Satisfaction, que en Argentina también lo conocimos en el disco de Nuestra Inspiración, que obviamente tiene en la cara B, abre con No puedo tener satisfacción, de Nuestra Inspiración argentino. Yo creo que lo que más les debe haber interesado es esto, ¿no? Ahí está, espero que no nos censure el video YouTube. Te voy a dejar acá para que veas el video de Solo Rolling Stones de Franco, cómo se creó Satisfaction, cómo fue esa idea de Keith Richards, cómo fue el tema de la letra de Mick Jagger, en qué lugar se originó y cómo fue la elaboración para este himno del rock, de los Rolling Stones y de toda la música a nivel mundial. Sigue sonando el parlantín y ahí termina un poco más. No creo que nos censuren a esta altura. Y esto venía en la cajita, la cajita correspondiente, que también tiene ahí la foto del simple de Satisfaction. Mi nombre es César Versáis. Gracias por ver este video hasta el final. Te podés suscribir a este canal, César Versáis, activar la campanita, las notificaciones, compartir todo esto en tus redes sociales y ayudarme a que todo este contenido que hacemos se pueda seguir difundiendo, si es que te interesa que sigamos hablando sobre los Rolling Stones en este 2022, año en que cumplen 60 años los Rolling Stones, nada más y nada menos. Hasta el próximo video.